Ahora voy a hablar con un Bueno, médico de la UBA, hace clínica médica y medicina integrativa. Es el doctor Gustavo Marcetti. Gustavo, ¿cómo anda? ¿Todo bien? ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Soy Macu. Bien, bien, muy bien, muy bien. Bueno, en principio un placer. Recién te lo decía en forma privada, ahora te lo digo en forma pública. Y bueno, tenés en Instagram un montón de seguidores, casi 234.000, lo cual hace que no solo sos un médico, sino que trabajás las redes, que es un trabajo extra aparte. La verdad que sí, que esto salió más o menos este año y medio como que explotó el tema, así que, porque la Ah, ¿lo gente estás haciendo me desde este visualiza. año? ¿Recién? Sí, arranqué, primer video que subí fue en marzo de este año, así que hace 8 meses, Bueno, siete pero es meses. una locura porque tenés 240.000 seguidores, casi no es nada Sí, fácil eso, se ve que tiene mucho interés para la gente lo que estás haciendo. eso es lo que me dicen, que es como así como una explosión muy significativa de Instagram. No, no, es muy, muy particular, ya te lo digo, yo pensé que estabas hace más. No, porque la métrica además que es con 100 videos, recién voy por el video del otro día, subí el número 100. Así que 100 videos en 6 meses con 200 y pico mil, sí, una locura. ¿Cuántos subís? O sea, suponete mañana subís Hago un 3 video, videos ¿cómo por haces? semana, en general 3 por semana, sí, los martes, jueves y sábados. Te tengo que preguntar un poquito de vos antes de hablar, si querés. Contame de tus Dale. estudios, de dónde sos, etcétera. Bueno, yo soy de Capital Federal, estudié en la UBA, medicina, y me recibí hace 35 años, en el 90. Así que ya hace bastante. Y después estudié, me formé en clínica médica y después hice otras especialidades. Vengo de familia de homeópatas, yo. Ah, Mi padre era homeópata, mi abuelo fue el socio fundador de la Asociación Médica Homeopática Argentina claro, porque en los el homeópatas año... tienen que ser médicos primero, ¿no? Claro, claro, sí, 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 es condición. Para Ok. hacer el curso de superior de homeopatía, que actualmente son 3 años, tenés que ser médico, si te piden, te Para, ¿tu exigen el abuelo diploma de también era médico. homeópata? Mi abuelo fue fundador de la Asociación Médica Homeopática Argentina en Ah, el año increíble, 33. increíble. Claro, así que bueno, ahí estudié homeopatía, después estudié acupuntura también, y muchos años me dediqué a eso y después por diferentes cuestiones se fue derivando en terapia del dolor, ahí en rehabilitaciones deportivas, fui médico de la Asociación Argentina de Squash. eh, O sea que sos deportólogo también. no tengo la especialidad de portología, pero sí hago lesiones deportivas. Claro. Hice muchos años de lesiones deportivas que se derivó por la mesoterapia, que hice un curso de mesoterapia hace ¿Qué es la 15 años. mesoterapia? La mesoterapia es una técnica que es las inyecciones intradérmicas de diferentes fármacos, depende de lo que quieras tratar. En general con analgésicos, antiinflamatorios y relajantes musculares se tratan muchas lesiones tipo tendinitis, Claro. tendinosis, desgarros musculares, fibrilares. Muchas Mm, lesiones deportivas se tratan con eso. claro. ¿Y cómo siguió después Como, tu carrera? Porque siempre como base sos un médico clínico, ¿o no? sí, 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 médico clínico, siempre. Y lo que Claro. pasa es que dentro de la medicina clínica, vos tenés la medicina clínica y después, ¿con qué lo tratás? Bueno, podés tratar con fármacos, con antibióticos, con psicofármacos, o podés tratar con otro tipo de terapéuticas, como la homeopatía, que son en un 90% uso otras cosas, un 10% a veces tenés que usar un antihipertensivo, algo para el colesterol o algo para la ansiedad, pero en general como un 90% lo utilizamos otro tipo de terapéuticas. Claro, claro. O sea que siempre, muy impresionante lo de tu abuelo y tu papá. Y después empezás a hacer los videos y son videos muy explicativos de cosas que hay que tener en cuenta como imprescindibles para la salud, ¿no? Tal cual, los videos son videos formativos en general, informativos y educativos que
Desde mi punto de vista, la salud es una mesa con 4 patas, fundamentalmente, que es la alimentación, el ejercicio físico, el descanso, o sea, el sueño, y un buen sistema psicoemocional más o menos en equilibrio. Con esas 4 patas, con esos 4 pilares, es muy difícil enfermarse. Diría que en un 80-90% me arriesgaría a decir, va por ahí. Después tenés un 10% de enfermedades genéticas o enfermedades que sí, que no tienen ningún tipo de explicación, pero teniendo Claro. esos 4 pilares es muy difícil enfermarse. Normalmente Extraordinario lo que el decís. 80, No sé si vos coincidís conmigo en el sentido, ojo que yo hablo desde o sea, desde la observación, no tengo sí, ningún conocimiento, pero lo que digo es, el médico antes, yo me acuerdo, yo soy de Bolívar en la provincia de Buenos Aires, por ahí lo ibas a ver cuando te engripabas, cuando tenías, no sé, sarampión, no sé, lo que podías claro, tener. Y sí, muchas nuevas generaciones de ustedes, los científicos, los médicos, empezaron a trabajar en la prevención, que es un poco lo que vos claro. haces un poco acá, que es lo que decís, ¿no? Y que pasa por ahí, es la medicina preventiva, es el 80%, porque el 80% de las enfermedades viene por déficit en la alimentación, por mala alimentación, que ahora está totalmente desvirtuada a lo que es una nutrición adecuada, ¿no? Con los alimentos ultraprocesados, el exceso de azúcares, de harinas, de aceites vegetales de semilla, bueno, todo pasa por ahí al final. Y el sedentarismo y el mal descanso o la falta de hora de sueño, eso es lo que nos termina enfermando. Y Claro, después los golpes, ¿no? Los golpes psicoemocionales, ya, los golpes de la obviamente. vida. Sí, Ahora, los sí. nutricionistas, los Nutri, ¿cómo ganaron importancia en todo este tema de la salud, no? Sí, están los Nutri clásicos, que todavía, de mi punto de vista, tienen que modernizarse, y bueno, está la nutrición nutrición moderna, que hacemos mucho Haceme esa hincapié en todo este diferencia, ¿a qué tipo de le cosas. llamás clásico, a qué le llamás moderno? Sí, que la nutrición clásica todavía, si vos ves la pirámide de la alimentación que todavía está en los paquetes o en las cajas de cereales, habla que el 60% de la alimentación tiene que ser hidratos de carbono. Sí, y ese Ali- desayuno tan a- a- completo que ustedes, ahora lo más moderno, no se recomienda tanto, ¿no? no, por supuesto, debe ser exactamente al revés la pirámide de la alimentación. O sea, menos cantidad de hidratos de Sí. carbono refinados, especialmente harina y azúcar, y mayor cantidad de proteínas y grasas, de las Sí, buenas, en ¿no? uno de tus intervenciones en tus videos hablas del poder del ayuno. ¿Querés contarnos eso? Bueno, para mí el ayuno es una de las herramientas más poderosas que está al alcance de la mano de cualquier persona para cambiar su historia natural de salud y de enfermedad. El ayuno, nosotros en general, por una cuestión de marketing, por una cuestión de publicidad, comemos mucho más de lo que necesitamos. Es más, hasta hace poco se aconsejaba comer, yo hasta hace 10 años, como todos los médicos, aconsejábamos hacer 5 o 6 comidas por día: Claro, desayuno, colación, almuerzo, colación, merienda y cena. Una locura. sí, una locura. Hoy, lejos de eso, sabemos que lo ideal es 2 comidas por día: un desayuno tardío y una cena temprana, y hacer un ayuno de mínima 16 horas entre la última cena del día y la primera del día O sea, a siguiente. ver, Lo ideal es tratar, hablemos de horarios ahí. 16 horas sería aprox, suponete 8, 9, 20 horas, 21, hasta el otro día a 3 de la tarde, por ahí, no sé, más o menos. de 9 a 1, ahí tenés 16 horas. Lo Ah, de ideal 9 a 1, de es 9 a 1. tratar de comer un poco, cenar lo más temprano posible. Lo ideal es tratar de cenar a las 7/8 de la noche. Y al otro día, Sí, la ¿y primera... cómo rompes eso? Por ejemplo, si tomás mates o te tomás un té o un café, ¿lo rompes a ese ayuno? No, no. Cualquier infusión, mate, té, café o tisanas que no tengan ni azúcar, ni edulcorante, ni leche, cortan el ayuno. O sea, se puede tomar cualquiera de todas esas cosas. Qué Nada interesante. sólido. ¿Y después con qué Sí. rompes idealmente un ayuno de esa Y lo cantidad de ideal para horas? romper el ayuno son proteínas y grasas saludables. Por ejemplo, huevos, un omelette de huevos con queso,
un avocado toast, pero sin el toast, sin la parte de la tostada, el pan, o sea, la palta, aceite de oliva, nueces, almendras, Qué un bueno. tomate ¿Vos con hablás de ahí aceite de oliva. del pan tostado, que no sería lo deseable? No, el pan no es lo deseable, bajo ningún punto de vista, porque Pero tostado es, también, o sea, hiciste como una parte en el tostado. ¿El tostado también lo empeora en no, ese porque sentido? avocado toast, te dije, pero no, pero es lo Ah, sí, sí, mismo, que perdón, esté perdón, perdón. tostado o no tostado. Lo que sí se puede hacer con el pan, que es mucho menos, tiene mucho menos impacto metabólico, es si lo frizás o lo dejas en la heladera 24 horas, ya después ahí lo transformás en almidón resistente. Entonces eso tiene mucho menos impacto sobre el pico insulínico y de glucemia. Es bastante Ah, qué menos interesante. O sea, el malo. pan salido de la panadería y consumido es más nocivo que el pan que estuvo, Sí, suponete, por 24 horas sí, en frío. claro, mucho peor. Lo mismo con las harinas, con las pastas, con el arroz, con la papa. Todo eso, si lo dejamos enfriar, ahí el almidón es una macromolécula que es el azúcar. Todas estas nutrientes que estamos hablando tienen esto de almidón, y el almidón es azúcar. Y ese azúcar, cuando lo comemos, impacta produciendo un pico de glucosa en la sangre, que atrás de la glucosa viene un pico de insulina. Eso es lo que hay que tratar de tenerlo lo más bajo posible durante el día. Entonces, estos alimentos, que son los hidratos de carbono fundamentalmente, que producen eso, al enfriarlo lo producen mucho menos. Mirá qué interesante, y es muy importante esto, porque uno cuando va a la verdulería y compra, toda esa verdura no está en la heladera, está fuera de la heladera. Entonces uno cree que hay que mantenerla fuera de la heladera. Esto, no sé, lo digo desde la ignorancia. Ahora, toda esa mercadería que uno compra en la frutería, heladería, hay que ponerla en la heladera. No, igualmente hablábamos de los hidratos de carbono, de las harinas, ¿eh? De las harinas y los almidones. Ah, Lo que pero vos como me escuché decís, papas y esas cosas. No, sí, no, sí, sí, pero papa, las papas batata. son, lo que pasa es que las papas son tubérculos, no son verduras, son tubérculos, que todo lo que crece abajo de la tierra tiene mucho almidón también. Entonces hay que diferenciar, los vegetales hay que diferenciar en los tubérculos y lo que son vegetales de hoja. Claro. Los tubérculos, que es la papa, batata, boniato, zanahoria, todo eso sí tiene mucho almidón, eso al enfriarlo le anulás el almidón, Sí, no sé qué dije, pero yo bastante, me refería justamente a esto, pero por suerte está estamos bien. ahí, No, estoy coincidiendo. lo- No, los no con las otras vegetales, cosas. no, los vegetales se pueden comer perfectamente bien, de hecho son muy buenos comer vegetales, hojas verdes. Sí, totalmente. Ahí hablas, entre otras cosas, del peligro de la grasa abdominal. ¿Quién no tiene un poquito de grasa abdominal? ¿Por qué lo planteas así? Bueno, porque cuando tenemos grasa alrededor de la cintura, se llama aumento del perímetro umbilical, es reflejo de que adentro en las vísceras también hay grasa acumulada. El más conocido es el famoso hígado graso, pero también esa grasa está en los riñones, en el páncreas, en el corazón, está rodeado por grasa, entonces, y en las arterias. Y esa grasa que hay en las arterias es lo que nos termina enfermando porque es lo que termina obstruyendo las arterias, que es como las cañerías Claro, de una casa, que se va acumulando y eso es lo que hace que no le llegue el oxígeno y los nutrientes suficientes a las células y eso, en el transcurso de los años, te termina enfermando. claro. En otras palabras, cuando vemos grasa abdominal, también podemos pensar que ese tipo de manifestación también está dentro del interior nuestro. Por supuesto, no, seguro, 100%. Cuando hay grasa en la panza, cuando hay acumulación de tejido adiposo, quiere decir que adentro, en las vísceras, hay grasa. Y Claro. eso es lo que hoy en día tratamos de evitar, por eso ha cambiado el concepto en nutrición de, antes medíamos el peso adecuado por un índice llamaba índice de masa corporal total, y eso cambió ahora a el perímetro umbilical, porque el índice de masa corporal total, que era una cuenta que se sacaba por la altura y el peso, no es exactamente fidedigno con respecto a la grasa visceral. En Claro. cambio, el perímetro umbilical es mucho más representativo.
Estoy conversando con el doctor Gustavo Marsetti. Si lo querés seguir por Instagram, es doctor Marsetti, doble T, Z y doble T en el final. Hace un rato hablábamos de cómo romper el ayuno, te preguntaba, nos explicaba Gustavo, Sí. y hablaste de los huevos, y el huevo que ahora tiene una prensa fabulosa, antes no era, parecía que no era tan bueno. No sé qué cambió ahí, o con qué. No, que en medicina en general lo que hoy es verdad, mañana es mentira. Claro, Muchos bueno, años nos han dicho que los huevos aumentaban el colesterol. Y hoy sabemos que lejos de eso, el huevo es uno de los alimentos más completos que hay, porque tiene todos los aminoácidos. Los aminoácidos son los componentes de las proteínas. Los huevos tienen todos los aminoácidos esenciales que necesitamos para formar músculo. Además de tener las grasas buenas también y de tener una sustancia que se llama colina, que es fundamental para el sistema nervioso central, para el cerebro. Entonces, y además que hoy sabemos que el impacto de la dieta en el colesterol total es menos del 10%, o sea, entre un 5 y un 10% cambia el colesterol que te mide los análisis dependiendo de la dieta que hagas. Entonces es muy poquito lo que claro. cambia el colesterol total Es con la mucho dieta. más el beneficio que tiene que lo que puedas contrarrestar. Sí, sí, sí. Lo mejor que tenemos que comer, 4 huevos por día. Mirá, qué interesante, qué Sí. bueno, en ensaladas, en el desayuno, en En lo que se pueda. ensaladas, en el desayuno, en omelets, en el duro, pasado por agua, pollet, como uno Qué quiera, rico el pero pollé. ¿Y cuál es esa? Ahí hablaste recién de colesterol. ¿Y cuál es el saludable? el saludable, el colesterol es uno solo, que lo fabricamos nosotros, lo fabrica el hígado porque es necesario para montones para mí es la molécula más importante del organismo. Entonces la fabricamos. Ahora, ese colesterol es transportado por diferentes proteínas que lo transportan, que ahí es el mal llamado HDL o colesterol bueno y el LDL o colesterol malo, pero esas son las proteínas que lo transportan. Entonces, tenés una que lo transportan desde el hígado hacia todo el organismo para ser utilizado, esas son las LDL o malo. Y después tenés el que lo trae de de todo el organismo de vuelta al hígado para completar el pool de colesterol que llaman HDL o colesterol bueno. Entonces, cuanto más tenés del HDL es como un limpiador de arterias, Claro. diríamos. Y cuanto menos tenés Ah, el que del arrastra más. LDL, claro, trae más, limpia las arterias. Pero esos son conceptos viejos también, no es tan importante eso, ahora hay otras submoléculas más importantes, pero ya es Claro. muy técnico. Una que Yo llaman te, ApoA, ApoB, lipoproteínas A, que es el tamaño, es muy importante el tamaño de estas moléculas, claro. Me pero pregunto muy cómo técnico. haces, qué es lo que, por lo cual te va a ver la gente, porque vos acá estás explicando muy bien cuáles son los caminos más saludables para una persona, para un ser humano, y cuáles son, digamos, por qué te va a ver la gente, o sea, cuáles son las La verdad que es enfermedades muy o los variado y problemas hay que de tiene, todo, pero claro. mucho por exceso de peso, mucho por problemas digestivos, intestinales, Ahí mucho, hay una gran asociación con el estrés, ¿no? Con la vida del día de hoy, ¿no? sí, Supongo. 100%, ¿por qué? Porque el estrés, que nosotros le decimos estrés es una palabra muy utilizada y poco valorada. El estrés es una enfermedad, es un síndrome, que se llama síndrome de estrés, que está mediado por una hormona que se llama cortisol, que son los famosos corticoides, que nosotros lo producimos también, lo produce una glándula, está arriba de los riñones, se llama glándula suprarrenal. Y entonces cuando estamos estresados producimos este cortisol, y este cortisol necesita como materia prima para poder fabricarse el colesterol. Entonces una de las razones por las cuales el estrés sube el colesterol es esta. Claro, Que al estar estresado necesitamos producir mayor cortisol y entonces el cortisol la glándula suprarrenal le piden al hígado que fabrique mayor cantidad de colesterol. Esta es claro. la razón principal por la cual aumenta. ¿Y qué es el estrés? Es la falta de adaptación que tenemos al medio circundante. Hay personas que se adaptan mejor y hay personas que se adaptan peor. Cuando no te adaptas bien, estás a disgusto, estás incómodo, eso es lo que es estrés.
No estamos claro. preparados para el Ahí la estrés crónico de ansiedad todos los... que también juega un papel preponderante, Por supongo. supuesto, dentro del estrés está la ansiedad y la angustia. La angustia, Son claro, claro. dos elementos emocionales del estrés, por supuesto. ¿Qué pensás para luchar contra esto, más allá de los medicamentos, etcétera? Bueno, vos lo hablás, ¿no? Lo decís, cuidado físico, actividad física, meditación, etcétera, todas esas cosas me Hay parece que un, son como hay importantes. un montón de herramientas muy poderosas y mucho más importante que la medicación. La medicación es pan para hoy y hambre para mañana. Claro. Es más que Ahí nada para te salir. agarró tu abuelo con la homeopatía, tu papá. Claro, por supuesto. Pero es más para salir del paso. Es como, yo siempre pongo el ejemplo de un tablero eléctrico. Vos tenés el tablero eléctrico y tenés una falla. ¿Y qué tenés? Bueno, agarrás el matafuego Claro, y le tirás al matafuego, pero no puedes estar todos los días con el matafuego porque un día se te va a incendiar la casa. claro. Tenés que arreglar el tablero eléctrico, acá también, tenés que arreglar los motivos por el cual no te adaptás a ese medio. Entonces, ¿cómo se arregla eso? Bueno, hay un montón de herramientas lejos de la farmacología, que es la meditación, que tiene una importancia fundamental y trascendental, hoy se sabe, comprobado científicamente, la respiración, ejercicio de respiraciones conscientes, la alimentación y el ejercicio físico, y el descanso. Hay que dormir, porque cuando dormimos es cuando el organismo entra en boxes, se entra a reparar, se regeneran las células, se reparan las células, todo el sistema inmunológico está funcionando al 100%. Eso ocurre durante el sueño. Qué interesante. Entonces, bueno, Sí, hay varios... te escuché en una de las explicaciones en este tipo de videos. Tengo un gran amigo que es neurocirujano, se llama Christian Fuster, y el otro día Lo Christian, conozco. lo conoces a Cristian, un Sí, genio, sí, sí, un sí, hermano. sí. Pero el otro día Cristian me decía que es un cirujano espectacular, me decía que, y en su Instagram, él está proponiendo cosas como para prevención, e incluso Claro. me decía, el día de mañana no se va a operar, o sea, está pensando que la operación, que esto de la operación no sé en cuántos años, pero que dice, Macu, no vamos a operar en el futuro. Mira, ¿Cómo ves eso vos? mira. Sí, por supuesto que la prevención y todo esto que estamos hablando es fundamental, porque nosotros tenemos una potencialidad de vida de mínimo 120 años. Mira, De hecho, cada vez estamos viviendo más y mejor. Y es por este tipo de cosas, es donde hay que hacer hincapié, en la medicina preventiva, en la alimentación, en el ejercicio, en el descanso. Todo esto lo que te digo que nos separa de las enfermedades en un 80-90%. Después, bueno, si tenés un tumor cerebral, eso va a seguir siendo quirúrgico y lo vamos claro, a claro, claro, tener que seguir tratándolo y no vamos a poder prevenirlo, porque esas son alteraciones genéticas en claro, general. claro, claro. Es como mala suerte, digamos. Claro. Lo último que te quiero Pero todo lo... preguntar, estamos Sí, hablando del sí, sí. doctor Gustavo Marsetti. Gustavo, ¿a qué se dedica el médico clínico? Es decir, ¿por qué existe la profesión de medicina clínica? Bueno, médico clínico es el primer, debería ser, en general es el primer eslabón de la cadena de salud donde el paciente llega con algún problema, con algún trastorno, con algún mal funcionamiento. Después están el médico clínico es el que debería tratarlo y lo que se escapa de sus posibilidades derivarlo a especialistas. Lo que pasa es que todo esto se ha desvirtuado mucho en los últimos 50 años por los sistemas de medicina prepago, por la falta de tiempo, por un montón de cosas. Hoy en día casi ningún médico, con el poco tiempo que tienen, ni siquiera te toman la presión o te revisan. Bueno, Claro, es verdad. son cosas que no deberían pasar. Por supuesto. Doctor Gustavo Marsetti, gracias por tu tiempo, por tus explicaciones, espectacular. Y a la gente que nos está escuchando, doctor Marsetti con doble TZ, para seguirlo en Z y Instagram, que doble ya T, tiene así. 233.000 seguidores. Por ahora va a explotar después No, de esta charla. no, no, pero sí, cuando hagamos algún vivo o algo así, que me aceptes con muchísimo gusto. Obvio, eh, cuando quieras. Un placer sería, para mí. y para mí también, para mí también. Gracias, Gustavo, un placer enorme. Bueno, Muchas Marco, gracias, un abrazo, gracias a vos.
Chau, chau. Adiós, felicitaciones. Hasta luego, gracias. Adiós. El doctor Gustavo Marcetti es un crack. Lo descubrí acá en Instagram. Qué suerte que está en Instagram, porque el doctor podría ser un crack siempre, pero si no, yo no lo encontraba acá o la gente no lo encuentra acá, ¿cómo haces para seguirlo? Bueno, pasa mucho con algunos médicos muy, muy buenos que están en Instagram.